Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad. En la segunda epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, vamos a leer los versículos del 17 al 20. En la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 20, ambos versículos inclusives. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto de una nueva creación, de que las cosas viejas pasan, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo Jesús, reconciliaos con Dios. Bendito Padre, te damos gracias en el bendito y santo nombre de Jesús en esta hora. Padre amado, te pedimos la ayuda del Divino Espíritu para la exposición de tu palabra. Señor, somos seres humanos, estamos expuestos a cometer errores. Nuestra naturaleza humana, como seres humanos que somos, Señor, está todavía a expensas de los defectos propios de la naturaleza humana. Por eso clamamos y pedimos en este momento el auxilio, la ayuda del Santo Espíritu de Dios para presentar el mensaje al predicador y el pueblo para recibirlo. Todo te lo pedimos en el bendito y santo nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hemos dicho, mis queridos hermanos, en los tiempos pasados, en las últimas predicaciones, hemos hablado sobre esta situación de pandemia que el mundo entero está viviendo. Yo creo que esta experiencia de esta cruel pandemia quedará escrito en la historia de la raza humana y recordada por mucho tiempo, si es que el Señor Jesucristo por mucho tiempo nos regresa. Los seres humanos van a recordar este episodio tremendo, este episodio de dolor, este episodio de muerte, un tiempo de temores, de angustias y de preocupaciones. La raza humana lo va a recordar por muy largo tiempo, esta experiencia, hermanos, de un fenómeno verdaderamente golpeador, un fenómeno verdaderamente horripilante, un fenómeno que vino, hermanos y hermanas, a golpear directamente en lo que más nos duele, en nuestro cuerpo humano. Y muchas personas han partido a la eternidad. Muchas personas están allá, hermanos, ya al otro lado, ya no en esta vida, más en la otra, como causa directa, hermanos, de la pandemia COVID-19. Pero estamos soñando todos con que esto termine. Todos. ¿Quién no desea sobre la faz de la tierra que esta dura experiencia que hemos vivido de la pandemia COVID-19 termine lo más pronto posible y nos podamos introducir otra vez en aquellas actividades, hermanos, en aquella vida que teníamos antes? Pero pareciera ser, mis queridos hermanos, que volver a las condiciones antiguas también puede ser un hecho sumamente discutible en este momento. Y aquellos que conocen acerca de estas cosas aseguran, hermanos, que aunque tratemos de volver a la normalidad, como nuestro país lo ha hecho en esta semana recién pasada, hermanos, volviendo en la primera fase de la restauración o renovación o hermanos, ¿verdad?, el recuperar la economía del país, hermanos, muchos hermanos
están proclamando que será una nueva experiencia, una nueva normalidad. Oiga bien lo que el mundo está diciendo. Ya no será la misma de antes. Ya no será la misma que vivimos en el año, hermanos, 2019. Cuando salgamos de esta dura experiencia, hermanos, de la pandemia COVID-19, habrá una nueva normalidad, donde habrán que respetarse muchos, hermanos, de los aspectos que ahora, hermanos, se vuelven tan necesarios e indispensables aún para conservar la vida. Una nueva normalidad. Y yo quiero tocar un poco ese tema, porque la nueva normalidad no solamente, hermanos, tiene que ser desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de lo económico, desde el punto de vista, hermano, familiar, social o como usted lo quiera llamar. Esta nueva normalidad también tiene que ser en el sentido espiritual. Los hijos y las hijas de Dios. Creo también que hemos pasado un tiempo, mis queridos hermanos, a partir sobre todo del mes de marzo aquí en el país, un tiempo difícil, un tiempo especial, un tiempo que nunca antes habíamos vivido. Yo recuerdo que en tiempos de la guerra hubo momentos, hermanos, cuando no se podía salir de nuestras casas por peligro que existía de la confrontación que se estaba dando entre las fuerzas beligerantes aquí en nuestro querido país. Yo recuerdo haber pasado una vez, hermanos, 17 días allá en la ciudad de Santiago de María. Había ido a predicar la apertura de una nueva obra en Santiago de María. Y nosotros pensamos que nos quedaríamos en aquel lugar únicamente por 3 días, pero la confrontación en el entorno se agravó. El país estaba inmerso en la guerra que se da entre 1980 y 1992, hermanos, y nada nos permitía salir. Y estuvimos ahí por 17 días. Estuvimos ahí, hermanos, gracias a Dios, en una casa, hermanos, que se nos facilitó de una familia de aquella ciudad cristiana evangélica que abrieron sus puertas y estuvimos ahí por esos largos 17 días. Pero ahora no han sido 17 días. Según algunos hemos pasado, hermanos, en cuarentena por 86 días y esto todavía continúa porque las recomendaciones de los encargados de la salud de este pueblo y de esta nación están recomendando, hermanos, que en forma voluntaria cada quien decida permanecer en su hogar para no ser contagiado por el virus COVID-19. Una situación verdaderamente lamentable. Una situación, hermanos, que no habíamos vivido antes aquí en este país, ni posiblemente, hermanos, en muchos países de la tierra se había vivido una experiencia tan larga y dolorosa como la que ahora se está dando con tanta amenaza, hermano, de muerte, porque hay alguien por ahí que dijo que ya, hermanos, la pandemia ha cobrado más muertes que algunas de las guerras mundiales. Es una situación grave. Y podríamos entrar a una nueva normalidad, a un tiempo normal, relativamente normal, pero será un tiempo nuevo de normalidad. ¿Qué le parece a usted si, volviendo nuestra mirada al ámbito de lo espiritual, aprovechamos la oportunidad que Dios nos da, tiempo disponible, el que estamos en casa, hermanos, para tomar grandes decisiones que nos permitan tener un nuevo comienzo también, hermanos, en la parte espiritual? Posiblemente en el tiempo pasado, que el mundo le llama normal, para muchos de los hijos e hijas de Dios fue un tiempo de despreocupación, fue un tiempo de superficialidad, fue un tiempo de no buscar con extremadas fuerzas, hermanos, lo que Dios tiene para nosotros. Pero que este tiempo nos ha hecho pensar, nos ha hecho reflexionar, escuchar a los gobernantes de las potencias mundiales decir: no tenemos cómo contrarrestar la fuerza de COVID-19. Grandes, hermanos, hombres de las esferas, de las grandes organizaciones mundiales, diciendo directamente a los medios de comunicación que nos informan y llega a nosotros también esa información, diciendo: COVID-19 tiene de rodillas al mundo entero, a las naciones de la tierra. Yo creo que eso nos ha llevado a pensar. Hermanos, acabamos de pasar otra experiencia verdaderamente lamentable y dolorosa. ¿Cuál fue la experiencia, hermano, de la tormenta llamada Amanda hace algunos días atrás? 2 grandes crisis. Por un lado la pandemia y por otro lado, hermanos,
todo el desastre, la muerte, la destrucción que provocó esta otra, hermanos, crisis llamada tormenta tropical, hermanos, Amanda. Y después vino Cristóbal a poner, hermanos, un punto más todavía de destrucción. Ambas crisis. Oiga bien esto, hermano y hermana, porque esto nos tiene que hacer a nosotros pensar. Nosotros los hijos y las hijas de Dios somos inteligentes, y esto que ha sucedido y lo que está sucediendo todavía, porque la pandemia todavía continúa, nos tiene que hacer reflexionar, pensar y tomar decisiones. Ninguna de las dos crisis el hombre puede hacer algo en este momento. El hombre no tiene un tratamiento médico para, hermanos, vencer a COVID-19. La ciencia médica todavía no tiene una vacuna. Eso no significa, hermano, que no le podamos pedir a Dios para que Dios, en su buena voluntad, en su gracia y en su misericordia, permita que a corto plazo la ciencia humana pueda descubrir una vacuna y un tratamiento médico capaz, hermano, de darle muerte a COVID-19. Ojalá, lo deseamos y se lo pedimos a Dios, y Dios es un Dios de misericordia. Pero cuando observamos así detenidamente, hermano, la crisis de la pandemia y la crisis también de los fenómenos naturales, decimos, el hombre no puede hacer absolutamente nada. Ojalá que usted haya reflexionado, ojalá que usted se haya sentado, ojalá que haya dejado a un lado, hermanos, por algún momento el televisor, ojalá que en algún momento usted haya dejado de hacer lo que suele hacer en casa y se haya sentado a reflexionar y pudiera decir, definitivamente las dos crisis con las cuales nuestro país ha luchado en los últimos meses son crisis contra las cuales la capacidad del hombre no puede hacer absolutamente nada. Solo prevenir, pero no combatir. Prevenir y combatir no significa lo mismo. Podemos prevenir, por eso hay que lavarnos las manos. Podemos prevenir para que el virus no llegue a nosotros, hermano, lavándonos las manos, poniendo la mascarilla sobre nuestro rostro, manteniendo el distanciamiento social. Pero esas son medidas de prevención para que el virus no nos golpee. Pero que el hombre tenga un arma para golpear al virus, todavía no la tenemos. Entonces, estamos contra una crisis mediante la cual el hombre no puede hacer nada. Más que los científicos, repito, descubrir, y los gobiernos, hermanos, y las sociedades de la tierra, tomando medidas defensivas de prevención. Eso es lo que podemos hacer. La otra, la crisis de los fenómenos naturales. ¿Qué ser humano puede detener una tormenta? ¿Qué ser humano puede detener un temblor? Movimiento sísmico, por pequeño que sea. No hay un hombre capaz de detener una tormenta. Miren lo que está sucediendo en este momento, hermano, en el Caribe. Se han levantado, oiga esto, hermano, hermana, porque los habitantes de los países que están ahí en la franja del Caribe y luego los Estados Unidos, ahorita están bajo otra amenaza. Se levantaron toneladas de toneladas de toneladas de arenas del Sahara. Cruzaron el mar Atlántico y, si mal no me informé ayer, hermanos, ya islas del Caribe como Puerto Rico han quedado cubiertas por arenas del Sahara, que está en África. El Sahara está en la parte norte, hermanos, del continente africano. Y toda la arena del Sahara que no ha caído toda, o que, hermanos, sobró, ya cayó parte sobre las islas o países del Caribe. Pero la que todavía sigue, hermanos, expandiéndose, va para los Estados Unidos y para México. ¿Quién puede detener un granito de arena de esa tormenta de arena del desierto del Sahara? Yo creo que Dios ha permitido, y la palabra que estoy usando es permitido. Dios ha permitido estas circunstancias para que nosotros reflexionemos con seriedad y que lleguemos a la conclusión de que hay circunstancias en la vida del ser humano que no pueden ser, hermanos, combatidas, confrontadas, ni mucho menos derrotadas con nuestras capacidades humanas. Pero que hay alguien que sí tiene esa capacidad para enfrentarse a cualquier tipo de problema y vencerlo, derrotarlo, aplastarlo, literalmente hacerlo añicos. Y esa persona es Jehová de los ejércitos. ¿Ya pensó usted en eso? ¿Le ha quedado esa lección a usted en este tiempo de cuarentena domiciliar, hermanos?
que las crisis con las cuales hemos luchado últimamente, el hombre no tiene solución para hermanos, para disfrutarla y vencer estas crisis? Solo Dios. Solo Dios lo puede hacer. Solo el Señor lo puede hacer. Por eso es que la iglesia evangélica ha estado enfáticamente, hermanos, y con mucha fuerza buscando que el pueblo de Dios en oración vaya al trono de la gracia para obtener el oportuno socorro y que esas, hermanos, crisis sean derrotadas por el poder de nuestro Dios. Pero ¿cuánto pueblo salvadoreño todavía sigue, hermanos, creyendo que es el hombre el que tiene el poder? No es el hombre el que tiene el poder. Quien tiene el poder es Dios para vencer este tipo de crisis, este tipo de situaciones difíciles. Y yo creo que aquellos cristianos, hermanos, esos hombres y esas mujeres de Dios, esos jóvenes y también esas personas adultas, yo creo que han llegado a esta decisión o a esta conclusión. Ciertamente, mi vida cristiana tiene que ser nueva a partir de ahora. Si yo pude ver con tanta indiferencia las cosas de Dios en el tiempo pasado, antes de esta crisis de la pandemia, a partir de este tiempo yo tendré una nueva relación con Dios. Yo tendré y viviré un nuevo cristianismo, no un cristianismo nominal, de nombre nada más. Porque el nominalismo, mi querido hermano y hermana, escúchenme bien, queridos hermanos y hermanas, el nominalismo no va a triunfar en los campos de lo espiritual. Jesucristo lo dijo claramente y la Biblia, hermano, también lo está diciendo. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No, hermano, no se puede. No se puede ser nominalista. ¿Y usted qué es? Soy cristiano. Ah, ¿y qué? Pues soy cristiano. Eso no sirve de nada, mi querido hermano, mi querida hermana. El nominalismo no prevalecerá. Allá en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, hay una expresión que sacude la conciencia, hermanos, del mundo cristiano. Tienen nombre de que viven, dijo Jesús. Tienen nombre, son nominales. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Hermano y hermana, este tiempo de pandemia es una hermosa oportunidad, espiritualmente hablando, para tomar grandes decisiones en favor de, a partir de este tiempo, volvernos en verdaderos y auténticos cristianos, hijos de Dios, obedientes a la palabra, hermanos, hacedores de la misma. No simples escuchadores de lo mismo, llenando templos por todas partes del mundo, escuchando, hermanos, las predicaciones hermosas que hombres y siervas de Dios en los últimos tiempos han dado al pueblo de Dios. Pero que todo eso se resume a salir diciendo del culto: ay, qué bonito hablaron hoy. Ay, qué bonito hablaron hoy. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Me está escuchando, hermana? Ay, qué bonito hablaron hoy. Qué bonito estuvo eso. Sí, pero no van a hacer nada de lo que oyeron, hermano. Eso tiene que terminar. Eso es nominalismo. Eso tiene que terminar. Tiene que haber un nuevo comienzo. Tiene que haber, hermanos, un nuevo arranque en nuestra vida cristiana. ¿Cuántos de aquellos nominalistas que nos llamábamos cristianos, hijos de Dios, hermanos, tenemos varios meses de estar temblando? ¿Y temblando de qué? De miedo. ¿Y miedo a qué? A la pandemia. ¿Ese es el mensaje de la Biblia? ¿Es eso lo que Dios dice en su palabra para usted y para mí? No, mi querido hermano. Eso de estar temblando todos los días y estar hablando cosas negativas, frustrantes, hermano, estar hablando cosas pesimistas y derrotistas, no es otra cosa sino consecuencia de una vida cristiana tibia. De una vida cristiana tibia. Ay, yo no sé si voy a poder sobrevivir esto. Bueno, una de las primeras reacciones que tuvo el mundo cristiano cuando la pandemia nos amenazaba, hermanos, ya frente a frente acá, hermanos, en el país, una de las primeras reacciones fue sacar el Salmo 91. Sacamos el Salmo 91 y peste destructora no llegará a ti. Antes el Salmo 91 solo servía para tenerlo ahí en la sala, la Biblia abierta en el Salmo 91, pero toda polvosa la Biblia.
Ahora ha llegado el momento de un nuevo comienzo en nuestra vida espiritual. Un nuevo comienzo, mi querido hermano, en nuestra vida espiritual. Preparémonos adecuadamente, tomemos decisiones acertadas. ¿Sabe por qué? Porque los planes de Dios para el futuro todavía son tiempos gloriosos, todavía son tiempos de poder. Estamos proclamando con nuestra boca, confesando con nuestros labios que un poderoso avivamiento está por llegar, hermanos, a nuestro querido país y a las naciones de la tierra. El punto final Dios no lo ha puesto todavía. Dios todavía tiene grandes proyectos para alcanzar a la raza humana, pero usted y yo jugamos un papel importante. Somos piezas, hermanos, en el ejército de Dios, importantes para todos los planes que Dios quiere desarrollar en los tiempos que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, tomar decisiones, un nuevo comienzo espiritual ahora. Si hemos estado fríos, si hemos estado tibios, si hemos estado siendo nominales, soy cristiano pero nada más, mi querido hermano y hermana, ahora ha llegado el tiempo, hermanos, de decir: hoy, a partir de hoy, me vuelvo un verdadero hijo y las hermanas una verdadera hija de Dios. Dios podrá contar conmigo para ponerme en el frente de batalla y convertirme en uno de los héroes de Dios. Nuevos comienzos. Nuevos comienzos. Ya el Señor nos hizo vivir un nuevo comienzo anteriormente, hermanos, al tiempo que nos ha tocado vivir. Y esto lo digo en relación a los hermanos que aceptaron a Cristo como Señor y personal Salvador. Esos hermanos y hermanas que aceptaron a Cristo como Señor y personal Salvador tuvieron un nuevo comienzo. Comenzó algo nuevo en sus vidas. Eso fue lo que dice la palabra de Dios en la porción que acabamos de leer. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, es decir, si permitió que la persona de Jesús llegara a su corazón, permaneciera en su corazón, perdonó sus pecados, se sujetó a la obediencia a Dios, hermano, se benefició de los méritos del sacrificio de Cristo. De eso está hablando Pablo en esta epístola a los Corintios. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Criatura, creación, es una nueva creación de Dios. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tuviste un nuevo comienzo. Hay quien puede haberlo tenido este año, ese nuevo comienzo. Nacer de nuevo, le llamó Jesús a ese nuevo comienzo. Hermanos, puede haber aceptado a Cristo este año o el año pasado o 5 años atrás o 20 años atrás o 30 años atrás. Tuviste un nuevo nacer, hermano, un nuevo comienzo cuando Cristo te dio vida nueva. Y pasaron días hermosos. Después de haber aceptado a Cristo, después de haber aceptado al Señor, pasamos días hermosos. Hablábamos de Jesús, hablábamos del Señor que había llegado a nuestro corazón. Le contábamos a la gente: ya acepté a Cristo como Señor y personal Salvador. Oíamos las predicaciones del pastor en el templo, donde el pastor inspiraba a la gente a buscar a Dios en oración, y la gente iba y buscaba a Dios en oración, dedicaba horas enteras a buscar a Dios en oración. La palabra era un plato apetitoso para el corazón de aquellos que recién acababan de recibir a Cristo como Señor y personal Salvador. Muchas veces dijeron frases como esta: ya no me aguanto que llegue el domingo, quiero oír la palabra de Dios. La palabra de Dios se les volvía indispensable. La palabra de Dios se les volvía, hermanos, un plato que era imposible de rechazar. Querían comer vida, querían comer de la palabra de Dios, y no perdían, hermanos, domingo tras domingo, días de semana, cuantas veces pudiera, para estar en la casa del Señor oyendo la palabra. Estaban en su primer amor, dice la Biblia. Ese tiempo primero, después de haber aceptado a Cristo, la Biblia le llama primer amor, consecuencia de un nuevo comienzo. ¿Cuál fue el nuevo comienzo? Aceptar a Cristo como Señor y personal Salvador. Pero en la vida de muchos cristianos, lo que ha sucedido es, hermano, que nos hemos ido profesionalizando. Ya somos cristianos profesionales. No es tan necesario que estemos en el templo
los domingos. No. ¿Qué es eso? Eso es fanatismo. Nos vamos cambiando la tónica, mi querido hermano. ¿Qué es eso de perder el tiempo orando, teniendo yo tanto que hacer con mi carrera, con mis estudios, con mi trabajo, con mi profesión? Ay, hermano, hermana. Y llega un día en que no tenemos otra cosa, sino un cristianismo rancio. Un cristianismo rancio, un cristianismo de nombre, nada más, mi querido hermano y hermana. Y venimos al templo, como deseamos ahora volver al templo, hermano. Pero cuando veníamos al templo, con un ojo estábamos alabando a Dios y con el otro comiéndonos al hermano y comiéndonos a la hermana. Ya nos habíamos vuelto cristianos nominalistas, cristianos de nombre nada más. Porque la palabra dice con toda claridad: no juzgues, porque con la medida o con la vara que juzgas, con esa medida se te va a juzgar a ti también. Pero no importaba, ya era cristiano. Hermano, yo creo que ha llegado el momento de un comenzar nuevo. Hermano, refrescar aquel primer amor cuando aceptamos a Cristo en el tiempo que haya sido pasado. Volver a ese primer amor. Cuando hablábamos del Señor, cuando todo el mundo, aún nuestros enemigos, ¿verdad?, nuestros vecinos, hermanos, nuestros adversarios, les hablábamos de Cristo, leíamos la palabra, pasábamos escuchando alabanzas, en fin, hermanos, inmersos en lo nuevo que Dios había comenzado en nosotros, que Cristo le llamó nuevo nacimiento. Pero luego se volvió todo tan, hermanos, tan de costumbre. Luego, mi querido hermano, aquello fue una rutina que nos cansó por momentos, que dijimos: yo creo que es mejor estar en la playa que ir al culto. Mi querido hermano y hermana, mira los enemigos que Dios ha permitido que nos rodeen. Que haga el hombre algo para detenerlo. Que me digan qué hombre puede detener, mi querido hermano, en este momento. ¿Qué hombre puede detener un microscópico virus llamado COVID-19? O si le quiere llamar SARS-CoV-2, llámele también así. No puede. Ahora el virus se lo va a comer a él. Al menos que su sistema inmune esté tan fuerte, hermano, que tal vez el mismo sistema inmune que Dios ha puesto en el hombre sea capaz de derrotar al virus. Pero la pandemia seguirá. La pandemia continuará. ¿Qué hombre puede detener un temblor de tierra, un sismo de tierra? ¿Qué hombre puede detener una tormenta, por favor? Nadie. Pero Dios sí lo puede hacer. Ha llegado el momento de un nuevo comienzo en nuestra vida espiritual. Yo quisiera preguntar en esta hora: ¿cuántos están viviendo en amargura los días, hermanos, que nos han tocado vivir? En amargura. Hermanos, pasamos hechos unos verdaderos cascarrabias todo el tiempo, enojados, hasta quizás, hermanos, lanzando improperios contra el tiempo que Dios ha permitido que vivamos. Algo ha sucedido. Si es que era cristiano, posiblemente el cristianismo se volvió obsoleto, algo oxidado, algo que yo hacía, pero lo hacía por complacer a la esposa, por complacer al esposo, pero que después de todo no era para mucho que servía. ¿Qué hacemos ahora? Se necesitan hombres de Dios ahora. Se necesitan siervas de Dios ahora, con poder y autoridad, que no estén temblando delante de COVID-19, como en un día Saúl y el ejército de Israel tembló delante de Goliat. Hoy necesitamos Davides. Necesitamos Davides llenos de poder, pero como, hermano, como respaldo de Dios para la vida espiritual, coherente con Dios. Que Dios dé poder, pero porque yo tengo relación, hermano, íntima y personal con el Señor, y a través de ese canal Dios me fortalece, Dios me llena de vida, Dios me llena, hermanos, de fuerza para combatir contra la perversidad y el mundo de la maldad de Satanás. COVID-19 vino para robar, para matar y para destruir. Las tres características Cristo mencionó 2000 años atrás. Las tres características se cumplen en COVID-19. ¿Quién se levanta ahora? Si nos andamos escondiendo,
hermano. Y no quiero decir que usted tiene que ser imprudente, no. Lo que tiene que decir es, hermano, que tiene poder, que Dios tiene poder disponible para que nosotros podamos enfrentar efectivamente este virus COVID-19 y derrotarlo. Gran desafío. Alguien podría estar moviendo su cabeza allá en casa, donde se sentó para escuchar el mensaje, y alguien podría estar en este momento moviendo la cabeza de esta manera. Yo no soy, ni creo que haya alguien. Ay, hermano, no hay peor derrotado que el que antes de comenzar la carrera ya dijo, voy a perder. No hay nada que sea peor que eso, hermano. Que alguien que no ha comenzado la carrera diga, no voy a ganar. Eso es lo peor que puede haber, mi querido hermano. Y muchos estamos diciendo, no se puede. No, esto no puede ser. Tenemos que doblarnos igual al mundo, igual a las naciones de la tierra. Tenemos que doblar nuestra rodilla delante de COVID-19. No, mi querido hermano y hermana. Ese no es el mensaje de la palabra de Dios. Eso no es lo que Cristo predicó. Lo que Cristo predicó fue otro mensaje. El Señor Jesucristo lo que dijo fue esto: le doy potestad de hollar. Espero me esté viendo el pie y las cámaras me estén enfocando. Hollar, le doy autoridad, potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del maligno, y nada los dañará. Ese es el mensaje del Evangelio. Jesucristo le dijo a sus discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder del cielo. El poder que traía en sus manos el divino Espíritu de Dios que cayó sobre ellos. Y el divino Espíritu de Dios vive en ustedes y viven todos los que hemos aceptado a Cristo como Señor y personal Salvador. ¿Para qué? Para contrarrestar las fuerzas del enemigo, para hollar serpientes y escorpiones, con la plena certidumbre que nada que el enemigo haga nos habrá de dañar. Tiempo para un nuevo comienzo. El mundo está tratando ahora de llegar a una nueva normalidad. Ojalá que la iglesia, que habla bastante pero manifiesta tan poco el poder de Dios, hoy tome decisiones. En este tiempo de crisis, tome decisiones serias y la iglesia diga: hoy hay un nuevo comienzo para mi vida. Habrá una nueva era en mi vida, un nuevo comenzar, porque ahora decido apartarme del pecado, apartarme del mundo, dejar de obedecer la carne e introducirme en los santos caminos de Dios, respetar a Dios, obedecer a Dios y volverme en un hacedor de la palabra. Nuevos tiempos, nuevo comienzo para la iglesia, y las puertas del Hades no tendrán otra cosa sino retroceder. Tenemos que caer, hermanos, en la conclusión de que ahora tenemos mucha palabra, hablamos bastante. Ojalá me estén escuchando todos. Ojalá le presten atención a lo que estoy diciendo todos. Hoy hablamos bastante, todo el día hablando del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las epístolas, los libros del Antiguo Testamento. Pero si viene un ciego, no recobra la vista, porque poder no hay. Y la palabra del Señor dice que el reino de los cielos no consiste en palabra, sino en poder. Nosotros tenemos bastantes palabras ahora bonitas, pero les repito, que venga un ciego, pongámosle la mano, a ver si es cierto que recobra la vista. Tiene que haber un nuevo comienzo, mi querido hermano y hermana. Tiene que haber un nuevo comenzar. Así como el mundo busca una nueva normalidad, la iglesia tiene que buscar una nueva vida en el Señor a través de todos los privilegios que Dios pone a nuestra entera disposición. Oremos al Señor. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta hora. La iglesia es la luz que alumbra, o debería de alumbrar, a las ciudades. Jesucristo lo dijo: no se enciende una luz para esconderla debajo de la mesa. Se enciende una luz para ponerla en un candelabro
y que lo alumbre todo. Señor Dios del cielo, queremos a partir de este tiempo de crisis, tiempo de dificultades, queremos entrar nosotros, no tanto a la nueva normalidad que el mundo quiere entrar, queremos entrar a una nueva dimensión de verdadero y auténtico cristianismo. Padre amado, hoy hablamos mucho. La radio y la televisión están a la orden del mundo cristiano. Hablamos bastante. Pero realmente estamos cumpliendo el plan de Dios. Hermanos y hermanas, estamos cumpliendo el plan de Dios. Somos instrumentos de poder en las manos del Espíritu Santo. ¿No cree, mi querido hermano y hermana, que ahora humildemente debemos bajar la cabeza y decirle a Dios: Dios, me humillo bajo tu mano poderosa, y a partir de ahora yo creo, Señor, lo confieso, y volverá a ser una realidad en mi vida de un nuevo comenzar, un nuevo comienzo en mi vida. Padre amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus divinas manos. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, que la palabra que esta mañana ha sido predicada, Señor Espíritu Santo, con taladro espiritual, métela esa palabra en el corazón y en la mente de tu pueblo, quienes hemos llegado a creer que ser cristiano significa comodidad, que ser cristiano significa riquezas, que ser cristiano, hermano, significa orgullo y soberbia. Señor, que tu Santo Espíritu venga y arranque todas esas mentiras de nuestra vida y nos meta el Espíritu de Dios esta palabra, que hoy es una oportunidad para un nuevo comienzo verdadero y auténtico de vida cristiana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad.